Hola y bienvenidos. Hace 30 años, el 2 de septiembre de 1994, el Consejo de Ministros que entonces presidía Felipe González aprobaba el proyecto de ley de Estatuto de Autonomía de Ceuta. No sería ese el texto definitivo, habría de ser enmendado, tuvo que cumplir una serie de trámites preceptivos tanto en el Congreso como en el Senado hasta luego ver la luz ya en marzo de 1995. Esa solución que se encontró para engranar Ceuta en el escenario autonómico que había abierto la Constitución de 1978 no satisfizo a todos por igual, ni mucho menos, pero hubo unos años, en la década de los 80 y principios de los 90, durante los que muchos ceutís, muchísimos ceutíes, dejaron a un lado su ideología para remar en una única dirección, la de la autonomía. Pues lo que hoy les planteamos, lo que hoy les proponemos, es un viaje a aquellos años, a aquella época de la historia reciente de Ceuta, acompañados por algunos de sus protagonistas, por algunas de las personas que se desgañitaron, y no es una manera de hablar, reclamando que Ceuta fuera comunidad autónoma. Son nuestros invitados. Tenemos en esta mesa a don Aurelio Puya, que fue alcalde de la ciudad desde mitad aproximadamente del año 85 y por un periodo aproximado de 2 años. Y durante esa época, además, fue como alcalde, participó encabezándola una manifestación multitudinaria que se celebró aquí en la ciudad en el año 86. Don Aurelio, muchísimas gracias por asistir a este espacio en el que le acompañan José Luis Fernández Medina y Juan Luis Aróstegui. Hacía mucho que no le llamaba, discúlpeme. Dos activistas de aquel momento, fueron concejales además en el entonces solo Ayuntamiento de Ceuta, hoy Ayuntamiento y además ciudad autónoma. Compartieron espacio, compartieron pues dentro del arco asambleario un tiempo, asumiendo esa responsabilidad de como concejales representar a los ceutíes, y fueron, decía, activistas de ese movimiento autonómico. ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la chispa que alumbra que enciende ese movimiento para que tantas personas dejen a un margen su ideología y remen en esa misma dirección, la de la autonomía? ¿Quién quiere contestar el primero? ¿Quién abre el fuego? Sí, hombre, bueno, yo creo que la razón por la que el movimiento autonómico se convierte en un fenómeno prácticamente, en Ceuta, prácticamente inédito e irrepetible, es porque toda la ciudadanía, toda, yo diría que sin excepción, identifican en los términos autonomía con españolidad. O sea, la autonomía era la reivindicación que el pueblo de Ceuta entendió que era suficiente o necesaria para defender la españolidad de Ceuta en el marco del nuevo sistema político, ¿no? Ceuta siempre ha estado bajo esa nube que ha adquirido diversos tamaños, diversas formas, pero durante toda nuestra historia es la amenaza de Marruecos. Y claro, poniéndolo en contexto, me parece muy importante porque un poquito antes hubo una manifestación en Ceuta espontánea y muy multitudinaria y mucho arraigo en la ciudadanía. Fue cuando el famoso libro blanco de Fraga Iribarne, que decía textualmente, tendremos que ir acostumbrándonos poco a poco a que tarde o temprano habrá que devolver Ceuta y Melilla a Marruecos. Cuando eso se hace público, la indignación fue tal que la gente salió a las calles casi sin convocatoria, autoconvocatoria. Eso en los albores de la transición. Nosotros ya teníamos la mosca detrás de la oreja. Llega la Marcha Verde. La Marcha Verde eran miles y miles de personas diciendo «Septa Melilla o al Sáhara al Magrebía». O sea, y aquello era el Sáhara, pero Septa Melilla éramos nosotros. Entonces veíamos cómo aquello era una cosa que podía pasar, que no era una elucubración, que no era un pensamiento, sino que podía ser una realidad. Entonces en Ceuta había una inquietud, una gran sensibilidad por decir, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿En qué se puede concretar desde el punto de vista político la españolidad de Ceuta en estos momentos? Y eso coincide con un periodo en el que está, digamos,
fraguándose la Constitución, porque la Constitución española, que todo el mundo habla maravillas de ella, pero en realidad es una especie de chapuza improvisada en aquel momento. De hecho, todavía está así, han pasado ya más de 40 años. Pone que en España se constituirán municipios, provincias y las comunidades que se constituyan. O sea, ni siquiera se sabía cuáles iban a ser. ¿Por qué? Porque en realidad el concepto de comunidad autónoma nace para, de alguna forma, dar cabida a Cataluña. Efectivamente. Después esto va surgiendo y nosotros durante todo ese tiempo éramos espectadores. Es decir, veíamos cómo había el referéndum en Andalucía, el problema catalán, se iban resolviendo, La Rioja nosotros también, Murcia pues también, ¿por qué no? Bueno, y nosotros así, como diciendo, bueno, ya nos tocará alguna vez el turno, ¿no? Pues yo quiero recordar que fue antes de ser tú alcalde, Aurelio, pero yo creo que ya estabas tú de concejal, me parece recordar. El primer pronunciamiento del Pleno fue con Ricardo Muñoz de alcalde. Sí. Entonces el Pleno se pronunció... 81 puede que estemos. 81. Puede ser 81, sí. Puede ser. Porque la transitoria quinta pone que, lógicamente, el proceso tiene que venir precedido de un acuerdo plenario. Claro. Y el primer acuerdo plenario, por unanimidad, se toma en el Ayuntamiento del año 81. Pero eso queda muerto. El proceso no sigue. Y entonces aquí se veía cómo todas las comunidades autónomas se iban constituyendo, se iban acordando los estatutos, se iban aprobando, y Ceuta y Melilla, pues nadie se acordaba. Hubo, es verdad, un paréntesis muy breve en el que hubo una iniciativa de que fuéramos la provincia 9 y 10, 9 y 10 de Andalucía. Bueno, pues una posibilidad es que Ceuta y Melilla, la vinculación que ha venido siempre con Andalucía, pues nosotros con Cádiz y Melilla con Málaga, bueno, pues 9 y 10, provincia 9 y 10, aquello se desechó y entonces ya quedamos completamente orillados, ¿no? Entonces, entre esa inquietud que había, ese miedo que siempre se ha tenido sobre en qué va a quedar la amenaza de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, en el sentimiento de españolidad de Ceuta, que está muy arraigado y que todos hemos defendido siempre como nuestra seña de identidad política por excelencia, ¿no? Ceuta, sabemos que es un territorio amenazado, lo primero que queremos es que quede muy claro que pase lo que pase, nosotros somos españoles, ¿no? Entonces, todo eso en aquel momento histórico da como pie a decir, bueno, alguien se tendrá que acordar de nosotros. ¿Nosotros qué va a pasar? ¿Por qué nosotros no estamos en este juego? Porque aquí todo el mundo discute sobre su estatuto, sobre sus competencias, sobre su futuro, y nosotros estamos de alguna forma marginados o discriminados, ¿no? Entonces ahí empieza un poco la inquietud de los partidos políticos que había. Inquietud e indignación. Bueno, efectivamente, yo creo que Juan Luis ha dado un dato que creo que fue también muy importante, ¿no? Fue cuando realmente se constituye la plataforma preautonómica de Andalucía, en el que inicialmente Ceuta y Melilla estaban ahí, en ese boceto que se hizo inicialmente de Estatuto de Autonomía, pero que luego, en el año, creo que fue el año 78, en una reunión que se produjo en Torremolinos, no se me olvidará nunca, pues claro, Partido Socialista, Partido Comunista y PSP, el Partido Socialista de Tierno Galván, pues cuando hacen los números de lo que era la Junta Preautonómica, pues si entraban los parlamentarios de Ceuta y Melilla, que eran de la UCD, perdían la mayoría PSOE y tal. Entonces, en ese momento se toma la decisión de que Ceuta y Melilla no entran en la... Claro, lo que decía, nos vemos desamparados, decir, bueno, no estamos en ningún sitio, con lo cual esa reivindicación que siempre ha pesado toda la vida, ¿no?, de marroquí y demás, pues para nosotros era una incertidumbre grande, ¿no? Y indudablemente ese fue el sentimiento que nos obligó a todos a echarnos a la calle, claro. Hablan en plural nosotros, sin que esté pactado así, don Aurelio. Estuvimos citados. Yo hablo aproximadamente del año 85. Estuvimos citados en Andalucía, en Antequera, para una reunión que fuimos Alejandro Curiel y yo, y sobre el tema de la autonomía. Y ayer PSOE más o menos nos dejó claro que él no se oponía al tema de la autonomía, pero nos hacían ver que en estos momentos no era el idóneo. El idóneo no era por lo que acaba de decir, porque estos dos nosotros desnivelábamos la balanza a favor de la UCD. Más indignación todavía. Sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, las cosas vinieron como vinieron, pero al final yo creo que no salieron mal. Muchas veces las cosas se deja correr el tiempo y no salieron mal. Y aquí ya desde el año 86 aproximadamente empezamos
empezamos a darle muy fuerte a la autonomía. Y además, entre medio, se creó una asociación que era totalmente de personas de la calle, que el único que no era de la calle era yo, porque yo ya había dejado el ayuntamiento, yo salí elegido concejal y al año me fui. Y cuando me fui, me engancharon esto para ser presidente del otro. Y entonces, bueno, ahí llegamos prácticamente hasta el final. Estamos corriendo mucho porque sí, este periodo cercano y a la vez alejado de la historia de Ceuta, no es que se dilatara mucho en el tiempo, pero fueron muchos los acontecimientos y muchas las sesiones en distintos foros que se celebraban, muchas las personas, decíamos, que remaban en esa única dirección que se vislumbraba en Ceuta, que se creía fehacientemente que había que alcanzar ese objetivo de la autonomía. Ya hemos dicho nada más empezar este espacio especial con motivo del Día de Ceuta, que la solución final no satisfizo a todos por igual. En esta misma mesa que hemos reunido, si habláramos de esa cuestión concreta, del grado de satisfacción que ha producido el Estatuto de Autonomía, tendríamos un claro ejemplo de pues, esa disensión de opiniones, de esos distintos pareceres con respecto a lo ocurrido. Nos hemos remontado ya incluso a periodo previo a la Constitución del 78, el año 78, nos hemos metido ya en los 80, hemos pasado por encima, tampoco vamos a tener mucho tiempo para entrar en detalles de cada uno de los momentos, el año 81, cuando hubo un pronunciamiento por parte del Ayuntamiento para que se iniciara ese proceso que habría de desembocar en que Ceuta fuera comunidad autónoma, cosa que no ocurrió ni entonces ni ahora, porque la solución que resolvió el asunto fue otra. Llegamos al periodo... No, yo quería, antes de continuar en el tiempo, ha citado antes José Luis la Plataforma por la Autonomía de Andalucía. ¿Cuándo se crea la de Ceuta y cuando hablan de nosotros, más allá de ideologías, de los partidos a los que representaban, lo que les pone en común, entiendo que es ese espacio compartido en el ayuntamiento, el espectro político que había en ese momento, que estaría genial que lo recordaran, porque estarán viéndonos personas que lo vivieron y lo recuerdan, pero estará viéndonos también gente que no estaba, que quizás le hayamos despertado el interés por saber qué era lo que se cocía en aquel ayuntamiento entonces. Y para concretar todo este rollo que estoy diciendo, ¿cómo nace la plataforma? ¿En qué momento? ¿Qué recuerdan de aquel momento? ¿Cuál sería para ustedes la fecha, el momento claro de creación? ¿Cómo funcionaba y cómo la recuerdan? Sí, bueno, yo creo que eso en realidad fue bastante sencillo y casi, yo diría que casi natural. Es decir, en aquel momento yo creo que no había disensiones sobre la idea de que el futuro de Ceuta pasaba por que Ceuta fuera comunidad autónoma. De hecho, la leyenda que presidía casi todos nuestros actos, manifestaciones, era para ser iguales. Sí. Ceuta, comunidad autónoma, para ser iguales, transitoria quinta ya. Para ser iguales, nosotros lo que queríamos ser iguales. El resto de las comunidades. Realmente el fundamento de esta reivindicación estaba en la igualdad con respecto a todos los territorios españoles y nosotros nos sentíamos discriminados. ¿Qué pasaba? Que claro, había un problema que después se ha reproducido en el tiempo. Y es que el partido que gobernaba España, en aquel momento el PSOE, no podía secundar nuestra reivindicación porque era una reivindicación hacia ellos mismos. Claro, el PSOE no podía decir yo quiero que el PSOE. Entonces, claro, esto supuso para el PSOE un trauma enorme en esta ciudad. Quedó fuera, desplazado del sentir de toda la población. De hecho, hubo una escisión del PSOE que encabezaba Aurelio y allí, bueno, de aquí, por ejemplo, el PSPC, salimos de otras circunstancias, ¿no? También, pero fundamentalmente era que el PSOE no era capaz de entendernos. Claro, cuando pasa el tiempo y estamos viendo cómo van pasando las cosas, se cuenta que nos entendía perfectamente. Lo que pasa es que es lo que pasa ahora también. Lo que pasa es que ya todos lo entendemos y yo creo que ya todos lo asumimos. Aquí, guste o no, manda Marruecos en nuestras relaciones con España. Esto es así, esto es un juego de poder. No podemos disimular o podemos de alguna forma utilizar eufemismos, pero la realidad es la que es, ¿no? Ceuta supone un contencioso entre dos países que coinciden en casi todo, hasta van a celebrar un mundial conjuntamente, son países hermanos, se necesitan mutuamente, se comprenden, se entienden, pero hay un problema. Si nosotros pensamos en aquel entonces, que lo pensábamos muchos, que nuestra actitud en la calle iba a poder inclinar la balanza a nuestro favor, sí, hoy ya sabemos todos que no.
la balanza nunca va a estar a favor de Ceuta y Melilla, porque las dinámicas de poder son muy evidentes y muy palpables. Marruecos es un país estratégicamente situado en el contexto geopolítico, con una alianza política de primer nivel y de primera influencia, y nosotros somos nada más que un pequeño estorbo que hay que ir sobrellevando como buenamente se pueda. Esto le tocó sufrirlo, digo le tocó, al PSOE en el año 82, 83, ¿por qué? Porque era el partido que gobernaba. Bueno. Si hubiese sido otro partido, sea de derechas o de centro, de lo que fuera en aquel momento, hubiese actuado exactamente igual. Nosotros estamos convencidos en aquel momento, todos los que estábamos en esto, en la plataforma, que se constituyó una plataforma porque era al margen de los partidos políticos e ideología. Nosotros siempre lo tuvimos muy claro. De hecho, nosotros trabajamos conjuntamente gente que nos odiábamos. En todos los demás aspectos de la vida no nos podíamos ver, y sin embargo allí estábamos todos juntos porque teníamos claro que más allá de cualquier diferencia política o de cualquier otra índole, lo que primaba es defender la españolidad de Ceuta por encima de todo, y aquello era ser comunidad autónoma para ser iguales. Claro, ¿qué pasa? Que políticamente aquello fue un coste enorme para el PSOE. Digo, la escisión que dio lugar al PSPC y después unos resultados electorales que demostraban que los ceutíes no entendían por qué el PSOE no nos comprendía, ¿no? Ahora digo que el paso del tiempo... Cuando además el primer proyecto autonómico de comunidad autónoma lo puso encima de la mesa el PSOE. El PSOE. En el año 81. Claro. El PSOE, pero claro, llegan las elecciones del 82, tiene que gobernar el país, y dice, no, esto no puede ser. Claro, en sus fundamentos teóricos, el PSOE era autonomista, de hecho en aquel momento era incluso un partido federalista, y defendía la Ceuta comunidad autónoma, lo defendía sin ningún tipo de ambaje. Otra cosa distinta es el partido que gobierna en España. Claro. Cuando ya va a Rabat, le lee la cartilla y le dice, vamos a dejarnos con las cosas de comer no se juega, dejaros de tonterías, vosotros decid lo que queráis, que todo está muy bien, pero esto pasa porque Ceuta y Melilla no modifiquen su status quo. Si esto no lo entendéis, no nos vamos a entender nunca. Y Felipe González a la cabeza, que además ha sido siempre muy pro-marroquí, no lo digo en el mal sentido de la expresión. Felipe González es una persona que ahora mismo es un ser repugnante, pero en su día era un político de talla y con mucha visión de Estado, y tenía una forma, digamos, sencilla de ver la política, y tenemos claro, con Marruecos al fin del mundo. Es decir, automáticamente Ceuta y Melilla fuera de juego. Eso es lo que nos pasó. Y de hecho, la prueba de que esto fue así, la Plataforma por la Autonomía se reúne con ya ese estatuto medio aprobado en la calle de Génova con Aznar, que Aznar era candidato a presidente del gobierno, todavía no había ganado, perdió en el 93 las elecciones por 100 y pico mil votos, pero las perdió en el 93, y entonces en el 94... ¿La Plataforma se reunió con Aznar? Sí, claro, nos reunimos con Aznar en la calle de Génova, y Aznar dice textualmente, delante de todos los que estábamos allí, dijo, cuando ganemos las elecciones, que eran en el año 96 las ganaron, esto cambiará y esto será comunidad autónoma. No les quepa a ustedes la menor duda, con ese bigote que tiene así, hablando así tan raro. Y entonces digo, bueno, hasta aquí hemos llegado, no hemos podido hacer más. Lo único que hemos conseguido que el PSOE acepte es que tenga el rango de ley orgánica, que no querían. Sí, que no querían. Al principio no querían, carta municipal y nada más. Sí, y ley ordinaria. Es verdad que el Partido Popular presiona en este sentido, dice no, tiene que ser ley orgánica. Hubo alguna propuesta del PSOE que luego fue rechazada. Esa es anterior. Sí, esa fue anterior. Esa fue al principio. Y entonces es verdad que el PSOE acepta la exigencia del PP de que fuera ley orgánica, y con eso nosotros indignados porque aquello no era lo prometido, pero porque el PP también participaba en la plataforma. Y entonces allí en la sede nos dicen, esto en cuanto el PP gane las elecciones y gobierne, esto se ha terminado. Aznar ganó las elecciones en el 96 y el primer viaje que hizo fue a Rabat, y cuando volvió dijo, señores, vamos a ver, que yo lo decía, pero a ver si me entendéis, que es que ahora soy presidente del gobierno, ¿no? Esta es la tragedia de esta ciudad. Esta ciudad está... O sea que yo creo que ya, como todo el mundo lo sabemos, no despierta casi ni indignación, un poco más curiosidad. ¿Decepción quizás en su caso, señor Aróstegui, a la luz de los acontecimientos posteriores? Hablo de aquel movimiento de la plataforma propiamente dicha. En la vida las circunstancias son las que son en cada momento, hay que analizarlas en cada momento, su contexto.
A nosotros en aquel momento nos tocaba dar la batalla en lo que creímos justo para esta ciudad y lo hicimos con todas nuestras ganas y con nuestra inteligencia, fuera mucha o fuera poca. Llegamos donde llegamos, pero las derrotas existen en la vida, casi más que las victorias. Entonces ya Ceuta quedó derrotada de por vida. O sea, y yo creo que eso ya, esa fue la última gran batalla. Sí, esa fue la última gran batalla. Y ahora ya hay una especie, sigue llamarle, de resignación pacífica, ¿no? Es decir, bueno, no se puede. Cuando uno no puede, no puede. Y es que no podemos. ¿Cómo recuerdan los señores Puya y Fernández Medina aquellos años de la plataforma, aquellas reuniones? ¿Qué les viene a la cabeza cuando echan la vista atrás y piensan en aquel momento concreto? Vamos a ver. Lo que dice Juan Luis evidentemente es cierto. Lo único que pasa es que el mundo en estos momentos es tan incierto en todo, absolutamente en todo, que lo que era una excepción en la zona, en estos momentos Ceuta no es una excepción. Ceuta está participando del grave problema que podemos tener en toda Europa. Porque cuando él habla, Europa a lo mejor estamos hablando del 60% del mundo en economía. En estos momentos tenemos el 20, no llegamos al 25. Sí, o sea que para hacer un poquito idea de cómo va cambiando esto. Entonces, mientras vayamos manteniendo nuestra situación, vamos acompasados al resto de Europa, cosa que no es decir nada a favor de Europa, en todo caso a favor nuestra, porque Europa, vamos de mal en peor en Europa, de una manera o de otra, entiéndeme. Aquí hay muchos temas para muchos programas. Yo voy a intentar acotarlo a lo que nos reúne hoy aquí, que es recordar y rememorar aquel movimiento autonómico. Estábamos con la plataforma y todavía no me queda claro cómo recuerdan aquellos momentos ninguno de los tres invitados que tengo aquí sentados. Bueno, yo lo recuerdo, indudablemente fue una época de mucha convulsión, sobre todo de mucha movilización, cosa que en Ceuta no era fácil, porque aquí, como bien ha dicho Juan Luis, la primera movilización que yo recuerdo masiva fue a raíz del libro blanco de la reforma democrática de Fraga. En el 86. No. La más fuerte fue del 86. No, pero esa ya era autonomista. A esa vamos enseguida. Pero a raíz de, y sobre todo, fue muy importante la escisión del PSPC con el PSOE, porque el PSPC, estando Aurelio en... Sí, pueden ver en pantalla sí, algunas imágenes, ahí está. Pues con Aurelio... Algunos desaparecidos también, porque ha llovido mucho. Mucho. De eso también te acuerdas mucho, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora que estábamos hablando y tal, yo me acuerdo de mucha gente que ya no están con nosotros y que fueron gente muy activa, ¿no? Y que la verdad es que muchos hicieron una aportación personal muy importante, ¿no? a este movimiento. Pero lo que decía, es decir, teníamos la ilusión, pero fundamentalmente por la razón que ha dicho antes Juan Luis, es decir, oye, que es que estamos fuera de la estructura administrativa de España y parece ser que estamos ahí descolgados y qué va a pasar con cualquier reivindicación que además se apoya precisamente en eso. No, si es que ustedes son distintos. Ustedes son España, pero administrativamente son completamente distintos. Claro, se perdió la esperanza de Andalucía, que pensábamos que podíamos estar ahí, y no nos quedaba más remedio que luchar por conseguir algo que nos igualase al resto de territorios españoles. Y ese era el lema. Queremos ser iguales. Y para hablar de todo esto se reunían en sitios hasta donde sabemos en esta casa, bueno, no sé en qué horarios, no sé si... Cuando se hizo la manifestación de Madrid, yo no fui a la manifestación. A mí me llamó el defensor del pueblo, vinieron a buscarme dos agentes y me dijeron que el defensor del pueblo quería hablar conmigo. Y yo no anticipé porque estuve hablando con el defensor del pueblo. Yo todavía no sé por qué me llamó el defensor del pueblo, pero me quitó de en medio y me llevó con él. Fijaros. Y entró un poquito en algo que ha dicho Juan Luis. No de lo mismo ni de las mismas palabras, sino una cosa muy abierta, tratando primero de enterarse bien, después de convencerme y después de decir que lo que había era lo único que se podía dar, para decirlo de alguna manera. Ellos nos intentaban siempre, el PSOE, el gobierno del PSOE hizo muchos intentos por desinflar esto, porque, en primer lugar, porque estaba toda la ciudad en pie de guerra. O sea, era una cosa espectacular, o sea, el 90% de la gente. Sí, una cifra huelga general, impensable, ¿no? En segundo lugar, porque
el gobierno tampoco quería que esto siguiera en primera línea de informativa entonces, ¿no? Porque también es verdad que todas las cosas con Marruecos siempre tienen, para el gobierno que le toca, siempre tienen una deriva de conflicto que se pretende evitar, ¿no? Entonces nos intentaban convencer por todos los medios, decir, no, esto no es una cuestión política, un poco tratándonos como si fuésemos tontos, ¿no? Tontos en el sentido de decir, no, estáis equivocados, esto es porque va a costar mucho dinero, o porque no se puede tener un ayuntamiento y una comunidad en un sitio tan pequeño, o porque... No, es que esto en realidad es... Pero claro, así nos llevamos 10 años, porque tú fíjate que en apenas 4 años y medio, quizá menos, se resolvieron todos los estatutos de autonomía de España. Y en nosotros tardó 14 años, que son 2 pueblos chiquitillos, ¿no? O sea que hay una razón que iba mucho más allá de lo que realmente... Había algo de fondo. Claro, de fondo que todo el mundo sabe. Porque en Ceuta yo creo que esto todo el mundo de alguna forma lo tiene claro, ¿no? Pero como es una cosa que es muy áspera, muy desagradable para todos y que además de la que no se puede hablar públicamente, pues claro, el gobierno de la nación no puede decir, mira ustedes, no, como están ahora con lo de la zona comercial, no va a salir el presidente del gobierno y va a decir, señores, que no la abrimos porque Marruecos no quiere, a ver si se enteran ustedes, eso no se puede hacer. Y como no se puede hacer, pues entonces estamos siempre metidos en ese espacio de ambigüedad y de intentar justificarlo. Pues, esto era lo que pasaba entonces. Entonces, o el defensor del pueblo o el del gobierno nos reunía. Mira, venid, que os vamos a explicar esto bien para que lo entendáis. No es que estemos nosotros en contra, que lleváis razón, pero es que es mejor un estatuto de autonomía. Y nosotros, claro, si fuéramos, no sé, unas personas incapaces de entender nada, ¿no? Siempre, pero bueno, vamos a ver. O sea, La Rioja sí puede ser comunidad autónoma. ¿Y por qué motivo? Bueno, pero es que esos son otros motivos históricos. Y digo, no había ningún motivo. En el fondo era que, y eso sigue siendo así, que aquí hay un pacto de Estado, no de gobiernos, de Estado, con Marruecos, de que Ceuta y Melilla, el tiempo dirá, pero la condición sine qua non es no se tocan. Y no se tocan. Y eso, el gobierno que venga lo va a cumplir a rajatabla. No se toca. Sí, el que sea, sí. El que sea, porque eso es una cuestión de Estado. Y ese no se tocan, pues nosotros no, en aquel entonces no lo aceptamos. Ahora ya todo el mundo lo acepta. ¿Y dónde pergeñaba la plataforma sus batallas, su estrategia? ¿En qué espacios? Hemos visto antes en unas imágenes que han salido en pantalla la sala de la Rotonda, que era al parecer uno de los espacios, y no solo, les hemos dado cita en otro de los puntos neurálgicos en aquel entonces, el Parador. Sí, el Parador de la Muralla, allí en la sala de la primera planta nos hemos reunido muchas veces, ¿no? Porque era un sitio, bueno, pues hombre, un poquito más apartado, del paso de la gente y tal. La mesa redonda, ¿no? Sí, y también allí... Pero bueno, la verdad es que lo importante que se consiguió, sobre todo a partir de, yo creo que del año 86, fue la unidad de acción. Que la plataforma además tuviera una participación de índole no solamente política, sino también pues, sindical y de asociaciones de vecinos y de asociaciones culturales, de manera que aquella plataforma era de todo menos política, aunque el fin que perseguíamos lógicamente era un fin político, ¿no? Y nos reuníamos pues, en las sedes de todos, de sindicatos, de partidos, de asociaciones y luego pues donde podíamos, porque yo me acuerdo cuando fuimos al Senado aquella visita que nos desalojaron, pues nos reuníamos en una habitación de un hotel, pues partidos tan contrarios uno de otro como PSPC y Ceuta Unida, que en aquel momento éramos rivales políticos, pues estábamos en la misma habitación haciendo la misma pancarta para intentar sacarla el día del Senado, ¿no? O sea, quiere decir que se dejaron las diferencias de lado y nos dedicamos, bueno, pues a intentar conseguir ese fin último que era la comunidad autónoma o por lo menos ser tan iguales como el resto de los españoles, ¿no? ¿Cuál es esa visita al Senado? Bueno, esa visita fue apoteósica. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaron? Bueno, en principio, esto fue una cosa... Bueno, se terminó prácticamente un pleno de aquí del ayuntamiento y del pleno nos fuimos al barco. Nos había invitado a poder asistir, entonces era parlamentario Paco Antonio, era parlamentario, y nos invitó a poder asistir y además allí al Senado porque se iba a tratar
Bueno, se iba a hablar del mapa autonómico y concretamente pues se iba a hablar también de Ceuta. ¿En qué año estamos, José Luis? ¿Recuerda el año en el que estamos? Sí, yo creo que fue el año 91 o 92. Seguro o por ahí. que 90 y poco. Sí, 90 y poco. Sí. Y bueno, pues Yo no fui nada, íbamos con la intención de decir, bueno, pues ya que vamos a estar allí, vamos a desplegar una pancarta reivindicativa y demás, que la llevábamos guardada en, no digamos el sitio. Fuimos, en principio estaba previsto que la reunión se celebrara por la mañana, pero luego se fue retrasando y demás, hasta que nos fuimos a comer, y a la vuelta de la comida, además coincidió que cuando fuimos a comer, en el restaurante que estábamos comiendo, coincidimos con el que entonces era diputado por la ciudad, que era Juan José León, y Juan José León fue el que nos vio, que no se esperaba que fuéramos a llegar, y yo creo que fue el que avisó en el Senado, oye, que aquí hay un grupo de Ceuta y demás, a ver no sé qué intenciones traen. Y ya efectivamente nos estaban esperando. Cuando entramos allí a la tribuna de invitados de allí del Senado, pues prácticamente estábamos rodeados. No nos dio tiempo a sacar la pancarta, pero cuando intentamos sacar la pancarta, llegó la policía y nos desalojaron con una rapidez tremenda, ¿no? En esa estaba Juan Luis también. Sí, Aurelio no estaba. No, en esa no estaba, esa no. se la perdió. Pero no estaba con el defensor del pueblo en ese momento. No, yo estuve en el 94, sí estuve, pero en esa no sé por qué, no estaba. Juan Luis está atento a unas imágenes. Ahí está Rafael esa Montero. imagen, eso es delegación de gobierno. Eso has visto, ahí estaba Almunia, ahí que era Pedro, el delegado del gobierno, Virgilio Zapatero, y esa es la representación de Ceuta. Ceuta Unida, el PSOE, el PSPC, el Partido Popular, que estaba Bernal. Se pueden ver también en la pantalla Y ahí estaban intentando convencernos a todos de que estábamos todos equivocados, menos ellos. Sí. Y entonces trajeron muchas personalidades, que están ahí todas, para convencernos de que efectivamente ellos llevaban la razón. O sea, que nos calláramos, básicamente, que era lo que se pretendía, es que nos calláramos. Pues eso se sonreía viendo las imágenes. No, yo, claro, ¿te acuerdas? Porque, claro, eso que está contando soy en el Senado, montamos un pollo allí que no te quiero ni contar. Porque en esta viene la policía, nos quita no sé qué, y sale Antonio Vázquez. Dice, una pistola, lleva una pistola. Decía que llevaba una pistola. Antonio Vázquez, que militaba en el CDS. En aquel momento CDS. Y entonces decía que llevaba una pistola. No se sabía si era una pistola. En el Senado está terminantemente prohibido llevar armas, meter armas dentro de la Cámara. La policía tiene una especie como de cuarto donde guardan las cosas, pero allí no. Y entonces, cuando nos detienen con lo de la pancarta, el policía en forcejeo, porque nosotros empujábamos, los policías también, todos empujamos cada uno por un lado. Sí, fue un forcejeo. Y entonces el forcejeo de repente hace ¡pum! Y se cayó algo al suelo, sonó. Entonces una pistola. Claro, los policías acojonados, porque no podían tener una pistola allí. Al final no se sabía si era una pistola o un walkie-talkie. Decía que era una pistola, era un walkie. Que no sé, un follón allí liado. Pero no, vamos, nos desalojaron con una rapidez tremenda. Sin medias tintas. Sí. Nos hemos ido a principios de los 90 y nos hemos saltado la manifestación del 86, que aunque solo sea por la cantidad de personas que secundaron esa movilización, merece la pena una parada. Iba además el alcalde entonces ahí a la cabeza gritando, ¿qué, Aurelio? Ya no me acuerdo lo que gritaba, pero posiblemente... ¿Con quién iba? ¿Se recuerda al lado de quién estaba? Me cuesta trabajo. O lo que recuerde del momento. Bueno, yo recuerdo que había muchísima gente. A mí me contaban que había todavía gente aquí al lado, en la plaza del mercado, por decirlo de alguna manera, y ya se estaba llenando la Plaza de los Reyes. Porque salió de Plaza de África en dirección a Plaza de los Reyes. Sí, ¿no? era subir todo para el pequeño discurso que se dio, que lo di yo, alguien más, pero me acuerdo de que allí pues podía haber perfectamente en esa manifestación, sin exagerar, las 18 o 20.000 personas. Sí. La prensa recoge una horquilla que va de los 15.000 a los 20.000. Pues sí, la lo fuente que yo he dicho, consultada. Sí. Alrededor de fue muy masivo. Yo no recuerdo nada de lo que dije, pero no estuve más de 5 minutos hablando. Yo no, la verdad que yo ya estoy fallando de memoria, yo ya tengo muchos años ya la memoria. ¿Entiendes? Ya no tengo una edad. Desgraciadamente mucha gente que entonces estaba con nosotros ya no pueden contarlo, ¿entiendes?
Pues sí, es verdad que hubo una movilización muy grande. O sea, efectivamente, la del 86 fue una manifestación muy importante. Se consiguió también, yo creo que han sido las 2 únicas veces que en Ceuta ha habido una huelga general tan potente como las 2 huelgas generales que se hicieron también. Lo hemos dicho como aquella cosa, como si no tuviera importancia, y hubo no una, sino dos huelgas con el generales. beneplácito también de empresarios, Confederación de Empresarios. Sí, no, todo el mundo. En Ceuta estaba todo el mundo volcado. Era una cosa, a mí lo que más me gusta recordar de aquello es el factor emocional. Más allá de las cifras, no había mucha gente, todo el mundo tal, pero se respiraba un ambiente de sentirnos todos de alguna manera como unidos en torno a una causa. Como un problema común. Y esas manifestaciones, cada movilización que fuera una huelga o fuera una La huelga, una estamos viendo imágenes ahora mismo en pantalla de cualquier otra, de una de esas huelgas. Sí, y entonces ahí había tú te sentías en esas manifestaciones pues como orgulloso, ¿no? Un orgullo sano de decir mi pueblo. Estos somos, ¿no? los que estamos. Y claro, eso también añade un poco de decepción, ¿no? Yo creo que eso ya, pues digo, eso en Ceuta no se va a repetir nunca más, de ninguna de las maneras, eso es imposible. Ya no hay ese sentimiento de pertenencia a la ciudad que había en aquel momento. Las circunstancias son muy diferentes, todo muy diferente, ¿no? Creo que las cosas siempre suceden en condiciones muy determinadas. Cuando cambian las condiciones cambia todo, ¿no? Y en aquel momento te digo, porque venía precedido, por eso lo he dicho antes en el preámbulo, porque en Ceuta había una inquietud enorme con respecto a la presión de Marruecos. La había. Así, bueno, llega la democracia, ¿qué va a pasar? Fíjate tú que el libro blanco era un libro de la derecha española. ¿Sabías? Claro, que es lo que de alguna forma aquí produjo más espanto, porque siempre había habido la izquierda, de manera quizá equivocada o precipitada, ¿no? Tenía una idea de, bueno, descolonizar siempre es algo que va en la mentalidad o en el cuerpo ideológico de la izquierda, ¿no? Las colonias tienen que desaparecer. Entonces, pues parecía que la izquierda, de alguna manera, podría favorecer un poco la idea de que... Pero claro, nadie podía pensar que la derecha, la de toda la vida, iba a decir que esto hay que devolverlo a Marruecos. Claro, entonces la gente dice, si esto dice Fraga, que no dirán los demás, ¿no? Entonces, claro, ahí había realmente un miedo en el sentido, no miedo, yo creo que nadie tenía miedo de que físicamente nos pasara nada, ¿no? Pero sí miedo a perder la ciudad. Sí. Y eso, hoy no hay miedo a perder la ciudad, hoy sí se da siempre mala suerte. Ya veremos cómo nos buscamos la vida. Pero eso había, y eso es lo que contagia a tanta gente tan diversa en un compromiso muy fuerte, porque en la manifestación que fuimos a Madrid, creo que fuimos 5.000 personas, nos montamos en un autocar, llegamos a Madrid, nos manifestamos, casi nos apalean, nos montamos en un autocar y nos venimos para acá. Esa fue otra, casi 5.000, la prensa nacional recoge 2.000. Sí. No, fueron casi 5.000. Ante el Congreso. Por los autobuses. Fuimos y una paliza, que la gente tenía que trabajar. Había gente que estuvo brutal, 2 días sin dormir. Después, el lunes, cuando llegamos aquí, al trabajo. O sea, quiere decir que la gente estaba dispuesta a sacrificar. Y, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Yo qué puedo hacer yo por mi ciudad? Pues esto es lo que toca, ahí voy yo. Entonces, y eso es lo que Juan Luis, cuando echa la vista atrás y rememora aquello, hablaba de un orgullo sano. Un orgullo sano. Es una sensación, claro, una emoción compartida. Íbamos allí por la avenida de Madrid con nuestras banderas de Ceuta, el tráfico parado, y con los ponchos puestos y los antidisturbios allí vigilándonos para que no fuéramos malos. Y eso... Ahí no los desalojaron. No, pero hubo momentos de tensión. Los que estábamos en primera línea estábamos ahí casi cabeza con los antidisturbios. Y los antidisturbios impresionaban bastante. Sí. Don Aurelio nos había dicho que en esa no participó, en la de Madrid. No participó porque yo fui en los autobuses. Porque cuando estaba por allí vinieron 2 policías a buscarme y me dijeron que el defensor del pueblo quería hablar conmigo. Ahí está. Bueno, pues entonces me voy. Coincidió con la manifestación, además, era hablar con el defensor del pueblo. Bueno, el pueblo pues me dio una serie de explicaciones que ya he dicho que coincidían un poco con todo lo que ha dicho Juan Luis al principio. Me la dio más suavizado, ¿sabes lo que quiero decir?
mi asunto concluido. Y yo salí de allí, cuando ya salí, ya había acabado todo. Pero había viajado también en los autobuses. Sí, que sí, habían yo estaba con ellos. Y yo estaba allí en la plaza esa que se ve, con estos puestos tengo yo una foto allí. Y en un momento dado, 2 policías nacionales vienen, están por allí preguntando y te acercan a mí y me dice que si quiero hablar con el defensor del pueblo, que tendría mucho gusto en recibirme. Y entonces yo consulté con gente de la organización nuestra que teníamos entonces, porque yo entonces ya estaba fuera del ayuntamiento y me dijeron, vete, que haya uno menos no importa, lo importante es lo que nos diga el otro. Claro, claro. Vete. Las imágenes, sí, perdón. Fue un momento... bueno, ya digo, lo que comentábamos antes, es decir, a partir del año 92, que realmente se cierra ya definitivamente el mapa autonómico de España y demás, es cuando con más fuerza se retoma la reivindicación. Coincide también de que los partidos localistas en aquel momento teníamos mucha más representación y eso indudablemente dio mucha más fuerza también al movimiento. No tenía mayoría absoluta. Claro, es que teníamos mayoría absoluta de los partidos localistas. No fue cualquier día, no fue un día elegido al azar, además, fue el día de la Constitución. Sí, claro, era un día especial, pero que además, ya digo, todos los pasos previos a esa manifestación y demás, como fueron las reuniones con Aznar, que hubo dos reuniones, además no se me olvidará, con Juan Luis, porque Juan Luis además cometió el pecado de tutear allí al líder y casi lo echan de la sede. Pues la primera reunión que tuvimos con Aznar entonces no era presidente todavía del Partido Popular, estaba en la comunidad de Castilla y León. Ya cuando fuimos a la segunda reunión con él, ya era presidente del Partido Popular. Recuerdo que en aquella reunión, que estuvo, por ejemplo, Alfonso Conejo, en representación del Partido Popular y demás, bueno, lo primero que nos dijo él, lo primero que tenéis que hacer es traernos un proyecto de estatuto, que no os volváis locos, que sea un proyecto, o sea, un estatuto en el que no se duplique nada, que no se dupliquen los órganos de gobierno, que no se duplique nada, y vamos a intentar defenderlo, ¿no? Y ahí pues nos pusimos a trabajar, redactamos, yo creo que, bueno, un proyecto tal, nosotros convencidos de que iba a ser un estatuto de comunidad autónoma, y ese fue el proyecto que se llevó, que luego, bueno, pues cuando ya... En esa vertiente también se hizo mucho trabajo, sí, y buen trabajo, porque claro, nosotros sabíamos que todo lo que nos ponían eran argumentos... En la redacción del texto, dice... No, en más cosas. Todo. Ellos todos, o sea, su obsesión era, para frenar el movimiento, era convencernos y convencer a la opinión pública de que lo que nosotros planteábamos era inviable jurídicamente o políticamente o económicamente o lo que fueramente. Que no es que no hubiera voluntad, sino que no había posibilidad. Entonces, claro, a cada movimiento que ellos daban, nosotros respondíamos. Sí. Nosotros, creo que siendo tú todavía alcalde, hicimos un informe que hizo Rivero Isern, un catedrático de Derecho Constitucional Administrativo, hizo un informe muy riguroso, muy bien hecho, en el que desmontaba todas esas teorías falaces de que no se podía tener, porque ellos nos decían, ¿qué queréis tener? ¿El ayuntamiento y la comunidad? En una pequeña ciudad, 2 instituciones separadas, porque el ayuntamiento no se puede tocar. En todas las ciudades tiene que haber un ayuntamiento, eso es por Constitución. Entonces ustedes lo que proponen es duplicar instituciones. Pues se hizo un informe que lo desmontaba perfectamente, guardando un paralelismo con las diputaciones provinciales en la que se suben las competencias, perfectamente claro. Redactamos un estatuto de autonomía de Ceuta y de Melilla, lo aprobamos en el Pleno. Sí. Tenemos imágenes en pantalla de un Juan Luis Arostegui un poquito más joven, solo un poquito, presentando yo creo que el proyecto del que nos está hablando. En la sala de la Rotonda, parece que es esa presentación. La Rotonda, La sala del ahorcado. Hicimos un estatuto. La sala del ahorcado, dice don Aurelio. Que estaba muy bien ese proyecto de estatuto. Y se aprobó en el Pleno. ¿Lo guardan en algún cajón? ¿Lo tienen guardado? Pues mira, yo ahora como, no sé, 3 o 4 años tiré todo. Yo tenía todo. Todos los documentos, toda la parte de la fotografía, los documentos que se hicieron, los acuerdos plenarios, todas las propuestas que hicimos, porque hicimos propuestas de todas clases. Sí, incluso una propuesta de hacer un referéndum. Sí. La Constitución permite la figura del referéndum para asuntos locales, pero necesita acuerdo del Gobierno, sí, del Consejo de Ministros. Entonces también propusimos, ¿quieren ustedes ver hasta dónde llega la voluntad del pueblo de Ceuta? Vamos a hacer un referéndum. No lo autorizaron nunca, pero se hizo mucho trabajo, claro, son muchos años. Y la plataforma funcionaba muy bien, quiero decir en el sentido muy bien de que
a cada paso que ellos daban nosotros respondíamos mucha agilidad, y respondíamos. Había propuestas permanentes, había respuestas a todos los retos que nos iban poniendo, se respondía inmediatamente y además de forma muy cohesionada. La verdad es que se funcionaba en la plataforma con mucha cohesión, ¿no? Vemos ahora unas imágenes de la quema seguramente esto sucedió en la concentración ante el Congreso en Madrid, ¿puede ser? Sí. Sí, es posible. Sí. Es posible. O no, me dicen es en Ceuta, pues es un acontecimiento posterior, entonces esto de lo que estamos hablando. Pero definitivamente ya lo tiró hace 2 o 3 años. El estatuto, el que hay ahora. Ese es el que tenemos. Ese es el que está en vigor. Ese es el que tenemos. El que tenemos porque claro, porque una vez que se publica y demás hay un rechazo frontal a lo que se aprueba, porque no lo que habíamos pedido era otra cosa y demás, ¿no? Todavía seguíamos. Se había pedido esa igualdad, ¿no? De la que hablábamos al principio. Claro, no, la transitoria quinta, si es que digamos, lo dramático de toda esta pelea es que estábamos defendiendo un derecho que está contemplado en la Constitución. Claro. No es que a nosotros se nos ocurriera. Después la gente dice que, y en eso posiblemente lleven hasta razón, ¿no? Que la Constitución y este tipo de cosas se hacen siempre de una manera bastante más prosaica de lo que parece. Y de que aquello se puso allí de manera improvisada porque había que aprobarlo. El diputado por Melilla mete un texto, mételo ahí y dice, pues venga, y ya la gente está cansada, esto hay que votarlo, bueno, pues la quinta, pues pon lo que sea, venga, y que se vota un poco inconscientemente. Eso dicen, que si aquello se hubiese hecho de manera más reposada, más pausada, más meditada, la transitoria quinta nunca habría visto la luz. Pero que en el momento era más importante que la Constitución se aprobara con el consenso de todos, y entonces se aprobaban cosas un poco, no digamos sin mirar, pero sin mucha reflexión. Sí, pero vamos a terminar ya. Eso cuentan, que yo no sé si es del todo verdad o no. Lo cierto es que la transitoria quinta existe, la transitoria quinta habla de Ceuta se puede constituir en comunidad autónoma. Que ya está el derecho creado ahí. Efectivamente. Claro. Entonces nosotros lo que estábamos haciendo era defendiendo lo que la Constitución nos estaba otorgando, que era el derecho a ser comunidad autónoma. Claro, por eso cuando nos decían, no, es que esto no puede ser, digo, que estamos diciendo que no puede ser la Constitución. Claro. Porque nosotros de repente no hemos dicho queremos o que pensamos que Ceuta necesita, no. Nos hemos dicho, todo el mundo en España, todos, han satisfecho cada uno a su estilo y de su manera, pero su voluntad autonomista en el marco del nuevo Estado democrático, menos Ceuta y Melilla, que llevamos 10 años de retraso. Y lo más que se nos ofrece una carta municipal que no reúne los requisitos de comunidad autónoma. Claro, eso... ¿Con qué cara se quedan hace 30 años, aquel 2 de septiembre del 94, cuando el Consejo de Ministros aprueba ese texto? No el definitivo, porque hubo de tramitarse y fue enmendado, pero ¿qué sintieron entonces? Aquí nosotros, si quiere lo digo yo un poco más en tema mío personal, quien más nos dolió, lo peor de todo esto fue la actitud del Partido Popular. O sea, que es que la gente del Partido Popular estaban todos con nosotros codo con codo. Que yo he visto a Jesús Forte encaramado en lo alto de un mástil de la bandera en la puerta del Senado. El Partido Popular pasó lo mismo que el PSOE. Sí, pero lo que te quiero decir es que el PSOE desde el minuto cero estaba en contra. No estaba en la plataforma, no estaba en el movimiento. Estuvo siempre en contra. Claro. Y claro, la decepción me acuerdo cuando un compañero de viaje, porque aquí el PP fue un compañero de viaje en la plataforma autonómica, uno más, con la misma vehemencia, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas que todos. Estábamos ahí, mira, ahí está Jesús Forte, por ejemplo. En esa imagen. Y así estábamos todos. Y de repente tenemos el compromiso del presidente Aznar de que, esto es mal, me acuerdo que lo dijo, entonces era el portavoz en el pleno, era Paco Antonio, del PP, y dijo casi textualmente, dice, señores, nosotros no hemos abandonado el barco, hemos firmado este acuerdo porque no había otra, porque el PSOE no quiere, pero no tengan ustedes duda de que cuando gobierne el Partido Popular esto cambiará. Y esa promesa duró 15 minutos. Y entonces, pues la decepción es mayor, ¿no? Ahora, ¿cómo recuerda, señor Puya, aquel momento, aquella aprobación por parte del Consejo de Ministros de ese texto que acabaría siendo enmendado? Yo ya eso lo he vivido menos. Yo ya eso lo he vivido menos porque él se quedó en el ayuntamiento y yo me fui. ¿Y se fue de verdad? Yo me fui en el ayuntamiento en el año 88. En el 88, 87 no salí de alcalde, pero yo me había comprometido hasta un año y no sé si llegué al año o me fui antes. Y entonces yo me fui
Y yo pensaba aislarme totalmente de todo, pero cuando se monta esta plataforma que hemos dicho, vienen a buscarme. Y entonces me convence para que yo esté ahí. Pero yo ya estaba muy apartado de lo que es el ayuntamiento. Yo lo que sí veo que con el tiempo la situación actual a mí particularmente no me disgusta. Me explico. Nosotros tenemos, cada vez que se reúne la autonomía, ahí tenemos nuestro presidente, está allí. Que pinte más o pinte menos, no lo sé. Pero que está presente, que es algo que entonces no nos imaginábamos. Cuando nosotros nos dieron esta carta que nos dieron, pues pensábamos que iba a hacer lo mismo que el ayuntamiento, y no somos lo mismo que el ayuntamiento. No somos lo mismo que el ayuntamiento, entre otras cosas, porque hay una estructura que nos falta, que es la que es superior al ayuntamiento que tiene todo el mundo. Y eso es lo que a nosotros nos hace que cuando se reúnen los presidentes de comunidades de Madrid con el presidente de gobierno, allí esté de Ceuta y de Melilla. Si no satisfecho, don Aurelio Pulla está menos decepcionado que Juan Luis Arrasate. Sí, esa es la realidad. Sí. No, pero es que depende un poco de lo que se pretenda. Quiero decir, que la situación de Ceuta con este estatuto es mejor que sin estatuto, probablemente. Pero eso no es lo que estamos... o sea, nosotros cuando estamos ahí, no era una reivindicación... Era un derecho. Era un derecho que te da una naturaleza política. Sí. Y nosotros, después la comunidad autónoma, una comunidad autónoma no te garantiza que tú funciones mejor. Eso yo muchas veces lo explico con un instrumento musical. Si a ti te dan una guitarra, no quiere decir que vayas a hacer un buen concierto. Lo que sí te digo es una cosa, sin guitarra no puedes tocar. ¿No? Entonces, muchas veces se confunden las dos cosas. Quiere decir, es que esto funciona mejor, funciona peor, pero ese es otro debate. Aquí hay una cosa que nadie puede negar porque es la realidad. España está constituida por 17 comunidades autónomas. Sí. Y esa es la tragedia que nosotros queríamos evitar, claro, que es lo que Marruecos quiere. A Marruecos, que el presidente Viva o Imbroda vaya a una reunión de GDI, ni le importa, ni le preocupa, ni le interesa. Sí, pero Juan Luis, mira, perdona que te interrumpa. Eso que tú estás diciendo es cierto, pero también eso se puede mirar desde un punto de vista diferente. Nosotros tenemos un derecho constitucional lo mismo que el resto de los españoles y tenemos un sistema que no es exactamente igual que el resto de los españoles, pero dentro de lo que cabe muy parecido. Y la Constitución nos recoge nuestros derechos. Marruecos, yo entonces quizás fuera reivindicativo en eso. En estos momentos Marruecos, yo diría que ya ha ganado la batalla de las reivindicaciones sobre España, ya la tiene. Ya la tienen, es que ya la tienen, es que ahora están con Canarias. Es que ahora están con Canarias, por lo tanto, esto es cuestión de que alguna vez haya un presidente de gobierno en condiciones, venga y pegue 2 golpes encima de la mesa y se nos acaban a todos los problemas. Cada día tenemos más problemas, desgraciadamente. Bueno, pero veo hasta cierto punto ilusionado al señor Aurelio y quiero conocer el grado de satisfacción o decepción de Fernández Medina. La decepción fue enorme porque bueno, habían sido muchos años de lucha, además de creérnoslo, porque no lo habíamos creído, y de tener un respaldo ciudadano importantísimo, que aquí en Ceuta nunca se había visto. Todos estábamos convencidos, porque el lema principal era la igualdad. No estábamos hablando de una meta política exclusivamente, estábamos hablando de no diferenciarnos del resto de los españoles. ¿Se lo creyeron porque estaban convencidos de que no había otra opción? Tenía que ser así. No nos quedaba otro camino, ser iguales, porque el tener cualquier momento o cualquier ámbito de desigualdad podía ser motivo también de reivindicación. Es decir, si ustedes no son ni siquiera iguales que los demás. No se planteaban otra salida. No nos planteábamos otra salida. ¿Qué ocurre? Que luego, bueno, se da la circunstancia de que efectivamente el Partido Popular en el año 91 presenta un proyecto de ley de comunidad autónoma con capacidad legislativa. La presenta. ¿Qué ocurre? Que en el año 91 la fuerza hegemónica en el Parlamento español era el PSOE y si no se ponían de acuerdo con el PSOE no salía nada. Entonces, ese proyecto que se presenta en el año 91 en las Cortes y demás, que luego se queda en nada, ya digo, era un proyecto de comunidad autónoma, ley orgánica, capacidad legislativa, pero eso queda en nada. ¿Qué ocurre? Que el único acuerdo posible que hubo en el año 94-95 fue el texto que tenemos hoy en día, que fue lo único que fueron capaces de ponerse de acuerdo. Todos teníamos efectivamente la esperanza que decía antes Juan Luis, ¿no? Es decir, bueno,
bueno, pues esto es lo que tenemos ahora en el año 95 con gobierno del PSOE a nivel nacional, pero si en el año 96 hay un nuevo gobierno del Partido Popular, esto puede cambiar. Efectivamente no cambió. O sea, lo que tenemos es lo que se llegó a alcanzar ese consenso y, bueno, visto con la perspectiva que la vemos ahora mismo, no fue un mal paso porque, de alguna manera, hombre, nos podía acercar a igualarnos al resto de españoles, pero nos hemos quedado, bueno, pues a mitad de camino. A mitad de camino, esa es la verdad. Se ha perdido por el camino la ilusión. Desde luego... Y nos han dejado personas, es lo que quería plantear. Se ha perdido la ilusión, no, se ha perdido una guerra. Sí. Bueno, llámelo como quiera. Es que esto es así, no, pero sin... Hacía ese comentario de todas formas para introducir esta otra apreciación que antes lo comentábamos y hemos visto imágenes en pantalla de quiénes han quedado por el camino por el paso de los años, simplemente, a quiénes echan más de menos. Bueno, a mucha gente. Yo estoy viendo aquí esta imagen hace muchísimo que no la veía yo. Yo, por ejemplo, dentro de nuestro partido Ceuta Unida en aquel momento, la persona, digamos, que más empeño puso, que más trabajó fue José Antonio Querol. José Antonio Querol fue uno de los adalides, ¿no?, de ese movimiento reivindicativo, pero hay muchas otras personas que faltan, ¿no? Yo recuerdo a Alejandro Curiel, recuerdo, bueno, por UGT Alejandro Bodas, a José Luis Chávez, por el CDS, que también tuvo mucho que ver, fue una persona también que aportó activa en la mucho. Plataforma, había mucha gente. Hubo mucha gente muy importante que, bueno, pues que ya hoy no está, ¿no? Antonio Vázquez. Antonio sigue vivo. Sí, Antonio sigue vivo. Gracias a Dios, pero... En la Plataforma, Paco Antonio Francisco también. Antonio González Pérez, fue de los que cambió de opinión, nadie sabe muy bien por qué. Pero en su momento también fue muy activo. Delegado del gobierno, ya a partir de ahí ya... Rafa también fue muy activo. Montero también. Rafael Montero. Estuvo ahí en cabeza también. Luego, bueno, pero también vive. No vamos a mezclar. No, pero lo echaban de menos en la batalla, si claro, acaso. Ahora menos en esas batallas políticas, pero él también desempeñó, y además era curiosísimo, y para mí fue una de las grandes anécdotas, ¿no? De José Luis, ese José Luis Chávez, ese Tolín Francia, me parece. Tolín Francia, sí. José Luis Chávez es la persona de camisa de rayas. Sí. No, el que está al lado, el de las gafas oscuras. Yo no tuve el gusto de conocerle. ¿Identifican el momento? Este es Antonio Vázquez. Antonio. Sí. Era muy curioso. A quien es fácil encontrárselo paseando por el centro de la ciudad, cuidando de su nieta. En aquel momento, además, como te decía antes, Ana, bueno, pues si había una rivalidad política en los plenos y en muchas cosas, era entre dos partidos localistas, Ceuta Unida y PSPC, eran muy rivales, ¿no? Y bueno, en aquel momento el líder de Ceuta Unida, que es Rafael Montero, y el líder del PSPC, que era Juan Luis Aróstegui, era, bueno, pues debate permanente y continuo y demás. Y sin embargo luego, pues cuando llega ese momento de trabajar juntos y demás, bueno, pues era increíble. Yo recuerdo, vamos, la imagen que tengo ahora mismo en mente de aquella reunión en aquel hotel y demás, haciendo la pancarta, viendo cómo los dos estaban haciendo la pancarta. Hemos vuelto a Madrid, ¿no? En alguna ocasión, porque es muy gracioso. Estamos en la habitación de un hotel, era de noche, antes de irnos a dormir, y estábamos con las de eso, y estábamos los dos, Rafa y yo, haciendo la pancarta en eso, pero sin hablarnos ni mirarnos. Sin hablarse. O sea. Nosotros no hablamos, porque además ahí también influían otras cosas. Rafa era el presidente de la Confederación de Empresarios, yo era secretario general de Comisiones Obreras, teníamos una bronca. Pero una bronca, no cualquier cosa. Nos odiamos mucho. Ahora la vida es lo que es. Nos llevamos muy bien. Pero en aquel momento nos odiábamos a muerte y estábamos los dos allí con nuestras cartillas poniendo, pero sin mirarnos, ni hablarnos, pero los dos. Claro, esa imagen refleja un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que todo el mundo entendió que lo que estaba en juego era algo muy importante para toda la ciudad, para el presente y para el futuro, y que allí sobraban casi todas las diferencias, ¿no? Lo que le dio a esto un carácter distinto. Digo que yo creo que una cosa como esta es muy difícil que pueda volver a suceder. Es que la plataforma fue un movimiento social, vamos, aquí nunca visto. De esta manera no soy pesimista, soy pesimista con respecto a toda Europa, incluido nosotros. Pero no ya local. No ya local. Desgraciadamente, los problemas que yo veía hace 40 años
ya no solamente lo tenemos nosotros, lo tiene también toda Europa, incluido Alemania, incluido Francia, incluido Gran Bretaña. ¿Quién iba a decir que Gran Bretaña fuera a tener un primer ministro indio y la alcaldesa de Londres fuera india? ¿Quién iba a decir eso? Sí. No, bueno, ¿Verdad que no? Se lo hubieran Bueno, yo no me esperaba otra cosa. El tema da para mucho, se abren muchas ramas de este mismo tronco. Les agradezco enormemente, les agradece esta casa que hayan participado en este espacio especial. Ha sido sin duda enriquecedor y esperamos además que así lo haya disfrutado y así lo considere pues todo aquel que lo haya estado disfrutando. Muchos habrán tenido la oportunidad de recordar aquellos años que sí vivieron y otros pues habrán tenido la oportunidad de aprender, que es lo que yo agradezco a nuestros invitados, estas lecciones que nos han dado de una historia pasada pero reciente de Ceuta.